Bueno, seguimos en el living en esta edición tan especial del patrimonio. Estamos desde Fraiventos, allí está Pau haciendo estas entrevistas en el lugar que hay que estar, porque la verdad que allí es el lanzamiento, pero además estamos en diferentes puntos, una transmisión muy especial que comenzó desde temprano. Y en este caso le damos paso a Pauli, que está con una entrevista sumamente importante, está junto al ministro de Educación y Cultura. Así que, Pauli, todo tuyo al aire. Exactamente, tenemos el gusto de recibir a José Carlos Maía, ministro de Educación y Cultura. Estaremos hablando de esta movida, de la descentralización, que sin lugar a dudas es uno de los grandes objetivos de esta gestión. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo venís pasando en este fin de semana maravilloso? Nos ha tocado un fin de semana de patrimonio increíble, ¿eh? Espectacular, yo creo que... Primero, gracias por la invitación. Y segundo, con el tema del clima, la gente sale más y yo creo que pasamos un invierno un tanto duro. Y hay una propuesta muy atractiva en todo el Uruguay. Lo largamos acá, con el río Uruguay al frente, es espectacular. Totalmente. Esto... Dije Uruguay cualquier cosa. No, Río Negro, claro. Estamos enfrente al Río Negro. Pulso para tele, saco. No pasa nada, nadie se enteró. Comentarles también de esta importancia que lo que yo decía, ¿no? de la descentralización, de llegar a todo el país y por ende, en definitiva, celebrar este comienzo del fin de semana del patrimonio en el marco del Bicentenario desde acá. Sí, a ver, un poco era la señal. Y si además vas a lo que es el emblema convocatoria de este evento, que es el Bicentenario en todos los pagos. Desde el punto de vista histórico, el Uruguay, o lo que después fue el Uruguay, desde el punto de vista poblacional, tiene más población, valga la redundancia de palabras, a lo largo del siglo XIX en el interior. Y además, gran parte de la revolución o el proceso de independencia se da en el interior. Quien resistió originalmente fue Montevideo. Claro. Entonces el hecho de hacerlo desde el interior es una manera además de dinamismo, porque acá atrás estamos nosotros, que va a estar el festival y demás. También hay, por ejemplo, cantidad de puestos con venta de cuestiones locales, artesanales, etcétera, y los restaurantes, los bares, todo se dinamiza a partir de estos eventos que son culturales, patrimoniales y turísticos. Totalmente. Yo hablaba también de la descentralización pensando, por ejemplo, en los espacios MEC, que de alguna forma vienen a reflotar los centros MEC, que durante el periodo anterior no estuvieron vigentes y que esta gestión en particular del Ministerio quiere darle relevancia, ¿verdad? Sí, la idea es volver a la territorialidad de la cultura. ¿Qué significa esto? Hay un compromiso, en este caso del gobierno, porque es un compromiso programático de la fuerza política que ganó la elección, que es el Frente, de la territorialidad de la cultura, de la innovación y de la educación. En términos concretos, ¿qué explica esto? Bueno, explica fundamentalmente que los territorios más alejados del país puedan tener acceso a bienes culturales, a lo educativo y a la innovación. Ojalá este proceso, que es casi como en algunos lados como de reinstalación, y sentimos que hay una gran demanda de esto, se pueda instalar gradualmente. Este año es sin presupuesto propio, porque el presupuesto que rige este año es del gobierno anterior. Estamos ahora en plena discusión presupuestal. La discusión presupuestal supone trabajar sobre énfasis, que ahora está en el Parlamento. Claro. Así que... Muchos desafíos también en el marco de lo que fue el presupuesto, ¿no? Sí, claro, porque además es un presupuesto cuyo diseño respeta los énfasis con los cuales el gobierno trabajó ahora y además lo hizo en función de su campaña previa, pero tiene que tener un contexto que es el marco, que es desde el punto de vista de lo económico, la situación económica y financiera, fiscal y demás. Entonces, eso es el límite. Dentro del límite, que uno lo tiene que entender, porque hay obligaciones que tiene el país, la genere quien la genere, tú lo que no podés perder son los énfasis, es decir, aquello que te comprometiste dentro de lo que tenés, que sea lo que priorizás. Bueno, se prioriza primera infancia, se prioriza educación, se priorizan políticas públicas desde el punto de vista social.
Cuando hablamos de los espacios MEC, tú hacías referencia también a la innovación, ¿no? Esa necesidad también en un mundo tan vertiginoso, donde la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, donde los desafíos en el marco de la educación sabemos que son enormes, es importante dar accesibilidad, ¿no?, a toda la población para que tenga herramientas para defenderse en el futuro, ¿no? Además hay experiencias, por ejemplo, en mi departamento en Canelones, en Tala, se dio a conocer hace unos días alguna experiencia de jóvenes que habían innovado, por ejemplo, para enfrentar todo lo que es un drama, que es el tema del picudo rojo y el efecto de las palmeras que vemos en todo, no en todo el Uruguay, en una parte del Uruguay. Ayer estuve en la entrega de premios de innovación en el Uruguay, y había una serie de emprendimientos, por ejemplo, vinculados, doy solo ejemplo, al agro, a la educación y a la salud, vinculado al cáncer y a alguna de sus formas de atender su patología y de quienes nos toca transitar o nos ha tocado transitar esa enfermedad. Bueno, sobre todo el mensaje de todos los científicos era decir, el Uruguay puede. Podemos hacer esto, y es un poquito lo que conversamos hace un ratito con el intendente de Río Negro, Guillermo Lebrato, que este tipo de actividades le devuelve al interior y a la gente del interior su autoestima. Totalmente. Es eso. Y además uno lo puede palpar también en definitiva cuando charla, ¿no?, con la gente diciendo, bueno, la verdad es que en este anfiteatro no se hacía mucha cosa y está bueno que tengan la posibilidad de poder disfrutar de espectáculos con entrada libre y gratuita, que también hay que destacarlo. Volviendo un poco al tema educativo, también aquí hay proyectos bien interesantes, como que sea una ciudad universitaria, ¿no? Esto de brindar educación terciaria en diferentes puntos del país, no quede todo centralizado en la capital. Sí, a ver, la definición de que esto sea una ciudad universitaria, un poco lo hablamos con el intendente, no tiene que ser solo una cáscara vacía de contenido que vos la denominás y ahí quedamos. Ahí quedó, ¿tá? Tiene que ser también contenido. El contenido pasa que, bueno, acá tenés una casa universitaria, que podamos en el futuro hablar de una sede universitaria. Tenés una UTEC instalada que pueda seguir desarrollándose. Y ojalá, ya hay, por supuesto, IFED, poder tener una universidad de la educación. Ustedes saben que hay un proyecto que estamos impulsando fuerte, que es tener una universidad de la educación. ¿Qué podría llegar a salir en esta gestión? Bueno, yo no me quiero afilar, pero me gustaría mucho. Entre otras cosas porque dijimos que no vamos con un formato que decir, bueno, esto es lo que quiere el gobierno y nada más. No, requiere sí o sí el diálogo con la oposición, eso está claro. Sí, eso es así porque además requiere mayorías especiales. Pero no solo eso, sino que además hay voluntad mía, propia, por supuesto, del gobierno, de Yamandú, de todos nosotros, de llegar a acuerdos. Tenemos creo que son cerca de 35 centros de formación docente en todo el Uruguay. Desde Montevideo con el IPA, o Magisterio, o el INET, o Educadores Sociales, pasando por los SERP en distintos puntos del país, los denominados IFED, que es una sigla, que son Institutos de Formación Docente, que hay en todo el Uruguay. Es decir, tenés mucha cosa. Y creo que el Uruguay, un sistema de educación universitario, teniendo tres universidades públicas, más las privadas que existen, te da la oportunidad de pelear donde tenés que pelear, que es en el campo del conocimiento. Totalmente, es un desafío muy grande, podría llegar a ser, marcar obviamente un antes y un después. También hay desafíos vinculados con esto de la descentralización, ¿no?, con la llegada a la formación en todo el país. Sí, además, a ver, de cuando estudiaba yo, a hoy hay un abismo. Claro. Es decir, tenés el acceso virtual de muchas cosas, o sea, capaz que un antes y un después fue la pandemia, pero todas esas herramientas que vos combinás lo presencial con lo que es lo virtual, es algo que además, por suerte, hay una gradual conciencia que yo trato de estimular, porque además este lunes fue el Día de la Educación Pública, que el único camino posible para poder realizarte aquí o en donde sea, personal, familiarmente
en el contexto que sea, es con la educación. Yo no digo que la formación o una carrera determinada te asegure la inserción laboral o, entre comillas, me gusta utilizar las comillas bien grandes, el éxito, porque el éxito es una cosa muy relativa en la vida, ¿verdad? Totalmente, el éxito pasa por muchos lados. Muchos lados, que no es el reconocimiento necesariamente económico que te dé la gente, pero por lo menos que tú te puedas realizar, no es la garantía una carrera universitaria o terciaria, pero sí es un camino que es hoy día mucho más imprescindible. Siempre me gusta decir que es mucho más difícil ser joven hoy que cuando yo lo era, porque hoy tenés un mundo mucho más competitivo, también más diverso, y bueno, es el que te tocó vivir. Somos de la generación analógica, vivimos la transformación a lo digital, pero ahora está presente entre nosotros la inteligencia artificial que genera muchísimas incógnitas, ¿no? Y en definitiva, también dentro de lo que son los centros educativos, muchísimas dificultades al momento de impartir clases, ya preguntándotelo desde el lugar de docente. Me imagino que allí hay una charla constante, ¿no? con los docentes y esta preocupación que nos atraviesa a todos, es transversal a toda la sociedad. Además te interpela a los docentes en la evaluación, por ejemplo. Te interpela al mundo de la cultura en la creación. ¿Por qué? Porque bueno, ahora con inteligencia artificial te pueden hacer composiciones que las hacías de una manera inspirada propia cada quien en un grupo. Te interpela tu profesión. O sea... Bueno, Bill Gates dice que los presentadores de televisión dejarán de existir, que ahora serán hechos de inteligencia artificial. Bueno, o sea, tenés todo interpelado. Yo hace unos días tenía una de mis hijas, le preguntaba a la inteligencia artificial cómo hacer su comida porque estuviera mejor. Sí, tengo tal cosa y tal cosa. Y como no, le conté, me gusta cómo hace, algo más entretenido, es medio aburrido. Ah, sí, y le contestaba. Yo lo miraba de al lado, no daba crédito. Pero bueno, la capacidad de adaptación del ser humano hasta ahora ha venido también respondiendo. Espero que esto no sea la excepción. Claro, no, que sea una herramienta que en definitiva nos ayude a la humanidad. Antes de terminar, también quiero hablar de lo interinstitucional, ¿no? La importancia de lo interinstitucional, cómo se está aceitando esto para poder trabajar con otros organismos del Estado, del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, que está todo de alguna forma conectado. ¿Qué tan aceitado está esa posibilidad de que no sea todo en compartimentos? Bueno, es el desafío. Nosotros en la programática hablábamos de la transversalidad de las políticas públicas. A veces pasa por ejemplo, la parte física, los edificios, las casas donde están, y otra parte por las acciones comunes. Son las dos. Doy dos ejemplos. Desde el punto de vista, por ejemplo, si se instala el MIDES acá en una casa, no vamos a tener una casa al lado de los espacios MEC. Tenemos que tener la capacidad de compartir. Y dos, nos viene el sonido, pero la prueba de sonido nos van a correr. Pero digo, y también tenés, por ejemplo, un Salto que queremos hacer, lo que refiere a todo lo que aporta Salto Grande, las intendencias de cada lugar, bueno, que haya confluencia de esfuerzos. Totalmente. Y dentro de lo que es el Ministerio de Educación y Cultura también, ¿no? El SODRE, SECAN, en definitiva, trabajar en conjunto. Sí, SODRE, SECAN, las distintas direcciones de cultura, de educación, de patrimonio, el cine, en fin. Creo que tenemos que hacer hacia adentro, no me da a desconcentrar esto, tener la capacidad hacia adentro del propio ministerio de articular. Ministro, muchísimas gracias por estos minutos, un placer haberlo encontrado y verlo también es una gran alegría. Gracias, bueno, salí de una situación difícil desde el punto de vista de la salud. Bueno, me interpeló también en muchos planos, ¿no? Totalmente, y me imagino que también habrá sentido el respaldo desde su fuerza política, pero también de la población en general, ¿no? Sí, población en general, la buena energía de adversarios políticos, gente que me saludó de otros partidos que vos decís, se fajan en otros lados, pero me mandaron mensajes muy cálidos y yo sentí esa buena energía. Siento también que en parte es uno lo que cosecha lo que siembra, ¿no? Totalmente, y que en definitiva también habla de la buena democracia que debemos cuidar ante situaciones tan complejas que estamos atravesando, la institucionalidad y la democracia como debemos respetarla y cuidarla, ¿no? Y es la identidad del país, o sea, Uruguay es profundamente democrático y es un poco lo que
trato de preservar como valor. Yo podré tener contigo o con quien fuera ideas de distintas características, iguales o parecidas o contrarias, pero no descalificarte como persona, como ser humano. Gracias por estos minutos y a disfrutar de esta gran fiesta este fin de semana del patrimonio aquí en Fraiventos. Gracias. Bueno, gracias y un abrazo a toda la audiencia. Gracias, Juanpi. Seguimos con vos. Pau, excelente trabajo, la verdad que tal cual, lo que recién decían, ¿no? Este final de la entrevista creo que nos sirve a todos y todas que estamos escuchando, qué importante esta unión, ¿no? En diferentes ocasiones, me parece que está buenísimo, así que bueno, felicitaciones también para el ministro y bueno, nos alegramos de verlo bien. Llegan algunos mensajes que obviamente hoy estamos preguntando qué recuerdan de este fin de semana del patrimonio, de otros que han vivido, algún lugar que hayan visitado, que les guste, a ver, por acá nos llegan algunos, con diferentes también propuestas, dicen por acá, el movimiento, el movimiento Oportunidad Anglicanos se une el Día del Patrimonio y allí nos mandan una invitación, dicen por acá. Yo creo que he ido a todas las ediciones anteriores del Patrimonio. Todas he tenido algo novedoso, todas es lo mejor que ha realizado el estar, la mejor inversión, por muchos más, nos dice Mario de la